Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, vamos a continuar ahora. Tenemos a Nelly Romero y David Pastor, ¿verdad? No sé si están ya con nosotros. Son voceros de colectivos de ciclistas de Riobamba para hablar de este tema que está vigente, digo yo. Siempre está sucediendo, pero creo que hay que ponerle atención permanente. El tema de la violencia en las vías. Buenos días, gracias Nelly, gracias David por acompañarnos en este espacio. Buenos días, ¿qué tal? Y yo quiero, además de saludarles, comenzar de una con la conversación con Nelly. ¿Cómo está, digamos, ubiquémonos la situación de los ciclistas en Riobamba? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bueno, recordemos que yo vengo de un proceso bastante largo, son ya como 20 años de esta lucha en defensa de los derechos, no solo de los ciclistas, sino de los más vulnerables en las vías, refiriéndonos a peatones y ciclistas. ¿Cómo estamos en comparación de 20 años? Vamos mejorando. No se ha mejorado como hubiéramos querido, pero se están dando ya primeros pasos por el respeto a la vida de las personas. Tras un largo proceso, un largo caminar, ya contamos en Riobamba con 3 kilómetros de una ciclovía permanente y también ya contamos con el plan de movilidad, que esperamos que en el transcurso de los años ya se asignen los presupuestos, se hagan las ofertas para las empresas y que inicien ya los procesos de construcción del resto de ciclovías y zonas seguras para peatones, que es la lucha que hemos tenido siempre. Pero aún falta mucho por hacer, porque las ciclovías no te garantizan seguridad total y no significa que los ciclistas solo se muevan por estas vías. Nos movemos por todas las vías porque somos un vehículo de transporte y por lo tanto tenemos derecho a transitar, pero aún falta mucha cultura vial. A diario vemos accidentes de tránsito donde están involucrados peatones, ciclistas y donde también ya hay accidentes frecuentes en el centro de la ciudad y eso se debe a esta falta de seguridad y falta de educación vial. ¿Qué tiene de nuevo o qué incorporó este plan de movilidad de Riobamba por el que ustedes también estaban luchando en favor de esta movilidad más segura, más sostenible también? David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Y muchas gracias. De igual manera, un saludo muy formal a toda la ciudadanía. Este proyecto está comprendido en 3 fases, ¿no? Como lo decía nuestra compañera Nelly, el mismo que nos permite a la final poder primero haber hecho una planificación, ¿sí? Un plan do act-check, significa planificar, hacer, verificar y actuar. Todo mediante el Departamento de Movilidad del GAD Municipal de Riobamba, ¿no? El mismo comprendió primero un estudio, el mismo que ha aplicado el plan de movilidad para lo que son Quito, Cuenca, ¿sí? Este plan de movilidad tuvo un estudio en donde, por ejemplo, estudió las partes principales de las calles en donde había mayor afluencia de ciclistas en el cantón Riobamba, ¿sí? Podemos darnos cuenta que al principio, por esta vía que pasa, más o menos alrededor llegó a tener una afluencia de 7,000 ciclistas mediante este estudio. Y con la pandemia esto se incrementó. Entonces se puede decir que la pandemia fue un eje fundamental para que este proceso, como nos explicaba nuestra querida compañera Nelly, se dé y se haga una realidad, ¿sí? Para que a posteriori este no sea solo a la final una ciclovía en donde podamos transitar, sino se lleve a un proyecto a futuro como ciudad. Vamos con Ingrid, por favor. ¿Qué es lo que falta para poner en marcha? Nelly nos decía que vamos poco a poco, que hemos avanzado, pero en la actualidad, ¿qué es lo que falta? Bueno, para ir aplicando el plan de movilidad, lo que hace falta son los presupuestos, ¿no? La asignación de presupuestos para varios de los proyectos y con eso también viene que se den el concurso de ofertas para que empresas se hagan cargo de estos proyectos. Eso a nivel de lo que es la infraestructura. Pero ¿qué es lo que está faltando? Yo también creo a nivel de ciudadanía, es falta un proceso de educación y concientización. Un proceso de educación que debe ir desde las escuelas
que te imparten para que puedas adquirir tu licencia. Y no solamente me refiero a la licencia profesional, porque las estadísticas nos demuestran que de 60 al 70% de accidentes lo provocan los conductores particulares. Entonces sí hay que hacer un proceso de educación muy intensivo en lo que es seguridad vial, en lo que es la ley de tránsito, en la defensa de los grupos vulnerables de la vía, a las personas que tienen su licencia Sportman tipo B, que son la mayoría. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo, no, son solamente los señores del transporte. O sea, si bien es cierto que cuando se produce un accidente en un transporte público, por la densidad de personas que llevan, el número de personas afectadas es mayor, o sea, es muy diferente un carro que lleva 2 pasajeros a un bus que lleva 30 personas. Entonces, en un siniestro, tú vas a tener mayores víctimas en un transporte en un transporte de pasajeros que un transporte privado. Pero, sin embargo, las estadísticas te dicen que a diario son los transportistas particulares los que están provocando estos siniestros. Por eso yo creo que lo que falta es hacer un proceso intensivo de educación en todas las escuelas y también un proceso de formación que venga desde la educación inicial. Yo les puedo citar un lindo ejemplo en Medellín, que tuve la oportunidad yo de asistir ahí a un foro mundial de la bicicleta. Se compartió un lindo ejemplo de proyecto de educación vial que empieza en lo que nosotros conocemos aquí, educación inicial 2, o sea, para los niños de 5 años. Y la idea es precisamente que la gente desde sus primeros años entienda el derecho y el respeto a las vías de los peatones, ciclistas, y que esos son los grupos prioritarios, para así descender las cifras de siniestros, que Latinoamérica tiene muy alto de esta cifra. Sí, yo creo que al momento no vemos, de forma masiva en el país alguna campaña, y yo siempre hablo de la permanencia, porque las campañas aisladas pues quedan así, ¿no? Sin resultados, pero campañas permanentes de educación, de cultura, de respeto por el otro, vaya en bici, vaya a pie, no las veo. En Riobamba ¿ha habido alguna iniciativa en torno a campañas? Bueno, yo pienso que antes que nada, primero la movilidad se puede decir que está contemplada también en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66. Entonces, aquí a tomar en cuenta algo sumamente importante, ¿no? Nosotros en Chimborazo somos alrededor de 524,000 habitantes y obviamente en el Cantón Riobamba alrededor de 264,000 habitantes. Entonces, pónganse a pensar las cifras. Se puede decir que alrededor del 60-70%, obviamente, no implica una buena seguridad, y también han sido entes, obviamente, de que tengan de una u otra forma una forma de choques con la finalidad también de ser afectados como persona. Entonces, aquí a tomar muy en cuenta que también tiene que ver con la planificación, ¿no? Como decía nuestra compañera Nelly, no solo se debe basar en que es una ciclovía que ya permite una mejor movilidad, sino más bien direccionarnos a que debe haber respeto y en cambiar la cultura de la sociedad. Esto permite avanzar, ¿no? Entonces, conversábamos con algunos entes y algunos voceros, de igual manera ciclistas. Los mismos nos supieron manifestar que esto de la ciclovía solo es el comienzo para que nuestra ciudad, ¿sí?, y nuestro país comience a dar a la final este paso para que nos volvamos ciudades más ecológicas, por ejemplo, ¿sí? Unas ciudades en donde tengamos autos que no emanen gases, que no alimentemos estos combustibles fósiles, que nos permitan simplemente recabar con nuestros recursos, ¿sí? También a la final y a la larga, tener ciudades en donde tengamos energía eólica. ¿Por qué no ponerse a pensar en un mediano o largo plazo que sí se lo puede hacer y aprovechar esas ventiscas fuertes que, por ejemplo, hay en Guamote? Tenemos muchas ONGs en nuestra provincia, en nuestro Ecuador, y sabiendo que las necesidades básicas insatisfechas de nuestra provincia no satisfacen, y obviamente hay muchas ONGs permitiendo y ayudando para que podamos salir de la pobreza, ¿no? Eso netamente. Bueno, embarcándonos en el tema, como hablaba Ingrid, de comunicación y educación, Nelly,
Claro, sería ideal que empecemos a incluir en el pensum este componente de cultura vial. Mientras eso sucede, ¿qué está pasando en las escuelas de conducción? Supuestamente cuando entras a un sistema de capacitación, pues te dicen cómo mover un vehículo, pero también te dan idea de lo legal, de lo constitucional y también de las reglas. ¿Por qué no las cumplimos o por qué no se cumplen? Yo creo que también tiene que ver con un proceso, yo les llamo de introspección, de hacer eso no es solamente saber, sino también de aprender, pero ese aprender es de apoderarse de los conocimientos, de hacerlos parte de uno. Porque cuando hemos visto que están en estas escuelas de conducción, solamente es hasta tener la licencia o tener el título habilitante. Pero ¿cuánto de ese conocimiento impartido realmente lo has aprendido, lo has asimilado? Y eso vemos que es muy poco. Y a veces tiene que ver con la forma en que uno da esta educación para adultos, que es muy diferente a darla para niños. En los adultos no solamente tienes que fundamentar la parte teórica, sino como ya nuestro cerebro está totalmente desarrollado, sí debe haber un proceso práctico de simulación. Entonces, ustedes sí deben haber visto que se ha viralizado, ¿no? Que en algunas escuelas de conducción, no de aquí de Ecuador, sino en otros lugares del mundo, les ponen a los conductores en bicicletas estáticas y luego pasan junto a ellos buses para que sientan la fuerza centrífuga que se genera cuando una persona está pedaleando, o sea, lo vulnerable que eres frente a un vehículo. Acá esas cosas no se dan, o sea, mucho es este nivel teórico o solamente te dicen, bueno, aquí ponga primera, cuando va a subir segunda, así se meten los cambios, y eso, o sea, es solamente hasta tener el título habilitante, pero no hay un proceso de educación para adultos íntegro que te permita esto de aprender a nivel, pero yo creo que sí es necesario que ya tanto el Ministerio de Educación, los GAS locales puedan asumir estos procesos. Recordemos que la competencia la tiene el GAS municipal y que debería hacer convenios con los ministerios para poder incluir algo de una malla curricular o también como charlas sobre esto de educación vial, hasta incluso dar, yo digo, talleres vacacionales sobre eso. Los colectivos hemos hecho nuestra parte, pero no es suficiente. Mira, como colectivo, el Riobamba en Bici y Ciclovida lanzaron un manual del biciusuario en Riobamba que está colgado en las redes y que ustedes pueden acceder de forma gratuita, donde ya hay desde cómo debes comprar tu bicicleta, consejos, hasta cómo es la postura correcta. Y también algunos colectivos se dedican a hacer charlas sobre mecánica básica del colectivo que yo represento, que es Ciclovida. Hemos tratado de hacer, por la pandemia se paró la escuela de la bici en barrios urbanos marginales, donde no solamente enseñamos a manejar bicicleta, sino que hablamos de todo esto del proceso de respeto, de seguridad y también un proceso de derechos. Pero no somos suficientes, nosotros actuamos muchas veces desde la parte del voluntariado y sí se necesita que la institucionalidad asuma sus competencias y sus compromisos frente a algo que es crítico, porque si tú te das cuenta, o sea, Ecuador está como en el segundo lugar a nivel de Latinoamérica de siniestros de tránsito. Y es una cifra que paró durante la pandemia mientras estábamos encerrados. Se acabó el encierro y volvieron a ser titulares de la prensa los siniestros. Y eso hay que parar. O sea, estamos perdiendo vidas y sobre todo la mayoría de gente que queda incapacitada luego de un siniestro son jóvenes. O sea, mucho potencial se está perdiendo en las vías. Yo quisiera, David, analizar o que ustedes puedan hacer un análisis que ustedes lo utilizan a diario de las ciclovías, de estos 3 kilómetros de vías que nos decía Nelly que están ahora pues determinadas en Riobamba. ¿Cómo están funcionando? ¿Funcionan bien? También yo veo que el momento en el que se adaptan ciclovías a calles que ya que están establecidas, lo ideal es hacer nuevas vías con todas las consideraciones de ciclovías, ¿no? Pero mientras se adaptan, ¿cómo está funcionando? Que hay su riesgo de peligro también, David. Claro, bueno, este proyecto también, en verdad, que fue aplicado a través de un estudio, a través de la Universidad Nacional de Chimborazo, que hay que recalcar, en conjunto con el Gobierno Autónomo Municipal de Riobamba.
Y obviamente podemos darnos cuenta que la ciclovía en un principio, como todo cambio, genera molestias, obviamente en la sociedad, ¿no? En una cantidad mínima. Pero a la final, el estudio que se realizó permite que no solo los ciclistas como una forma de deporte se puedan movilizar, sino más bien esto incentiva, ¿sí?, a que estas nuevas formas de ciclovía se convierta en el diario vivir de las personas. Como usted mismo lo ha dicho, estimado Diego, en tiempos de pandemia se puede decir que se incrementó, subió los índices de uso de la bicicleta y también de movilidad, es decir, del transeúnte, que empezó obviamente a hacer deporte, que empezó a salir a hacer sus compras, del panadero que empezó a hacer su delivery, a entregar obviamente en el hogar. Entonces todo esto ha permitido que se vaya poniendo estas fases en marcha, que al principio fue un proyecto piloto y ahora ya es un proyecto, es un proceso permanente de ciclovía. La misma está permitiendo que ya de a poco la gente o los usuarios y uno también, como a veces que maneja el auto, vaya dejando y tomando otra forma de cultura para que diariamente empiece a utilizar esta nueva forma de movilidad, ¿sí? Porque tarde o temprano llegaremos a tener, como lo es en Quito, pico y placa para nuestros automóviles. Y ahí la gente se dará cuenta de cuánto estamos afectando nosotros en nuestra sociedad, porque podemos decir, de igual manera, hice un estudio previo de que en Riobamba más o menos llegan mensualmente alrededor de 30 autos a cada concesionaria. Imagínense lo que es eso, ¿sí? O sea, el parque automotor también ha crecido demasiado, ¿sí? Entonces nosotros debemos como personas y como entes productivos empezar a cambiar esta cultura. Pero también eso se genera con políticas públicas a través de nuestras autoridades, porque nosotros podemos tener las intenciones, pero si no nos reunimos como colectivos y presionamos a que si esto se ponga en marcha, no podemos lograr ese objetivo. Eso, estimado Diego. Nelly, usted decía que los siniestros se han seguido cometiendo, han seguido sucediendo accidentes de tránsito con víctimas de por medio, obviamente. No sé si usted nos puede comentar algunos de estos casos en donde ha habido víctimas de siniestros en las vías, para que la ciudadanía pueda escuchar y, no sé, a veces hacemos conciencia cuando lo peor ocurre y conocer estos casos nos da un poco de luces sobre el tema o nos pone alertas a pensar sobre el tema. Bueno, yo creo que eso está ya a nivel público, ¿no? O sea, yo les invito a toda la gente que haga un simple ejercicio. Tome los periódicos locales. Abra justo en la página de Crónica, lo primero que va a encontrar es accidente de tránsito. Revise las redes sociales. Todos los sitios en redes sociales a diario te ponen accidentes de tránsito. Y en las vías ya del centro de la ciudad. O sea, y cuando estamos hablando de eso, yo les puedo dar ahora cifras, pero las cifras a veces son vacías, no te dicen nada. O sea, detrás de estos siniestros hay familias, hay personas, y no estamos hablando solamente de las familias de las víctimas. O sea, yo sé que cuando un señor conductor sale a manejar, él no sale a matar gente, él sale de pronto a trabajar, a hacer sus quehaceres diarios, pero cuando se enfrenta a un accidente, ¿qué es lo que pasa? Su vida también se trastoca. O sea, somos seres humanos. Yo creo que esa persona, ese conductor, también va a haber un momento de crisis. Entonces, todo esto, o sea, las familias se ven afectadas. Mira, recientemente tuvimos, por suerte, digo yo, una compañera que maneja bicicleta regularmente, ella fue golpeada por un vehículo y tuvo que ir al hospital con un severo golpe en su columna. Fueron afectadas sus dos vértebras. Se está recuperando lentamente, pero sí decimos que fue un milagro que ella no haya perdido la vida, porque generalmente cuando se involucra a un peatón o a un ciclista frente a un automotor, que quien les lleva a perder son ellos, los peatones y los ciclistas, y generalmente estamos hablando de fallecimientos. Afortunadamente a nuestra compañera, ella sobrevivió, sigue recuperándose, pero detrás de esto, ¿qué va? Un costo económico. Ella tiene que dejar de trabajar para recuperarse. ¿Qué va a pasar con su familia mientras tanto? ¿Cómo se va a sostener?
Y el conductor que se dio a la fuga, ¿qué estará pasando por la mente de ese conductor? ¿Podrá dormir tranquilo? ¿Cómo será su entorno familiar? Entonces, veamos un poco más allá. No es cifras, son seres humanos, son vidas. Y así que hay que pensarlo así, porque de nada te sirve si tú ocasionaste un siniestro, hacerte mejor corro de aquí, tu vida se va a ver interrumpida, ¿no? De alguien que generalmente se levantaba, iba a hacer sus quehaceres, ahora que tienes que estar escondido, huido para no enfrentar a la justicia. Entonces pensemos en eso. ¿Y cómo quedan las familias? O sea, generalmente las personas que mueren en siniestros de tránsito, recordemos eso, son niños, niñas, son padres, son mujeres jóvenes. O sea, estamos hablando de que si tú revisas, la mayoría de personas que han muerto está entre los 20 hasta los 40 años. O sea, tenían toda una vida por delante o quedan también con discapacidad. O sea, en Ecuador también las cifras de personas con discapacidad se deben a siniestros de tránsito, gente que ha perdido alguna de sus extremidades porque ha quedado comprimido su cuerpo dentro de los vehículos, en fin, esas cosas. Entonces, yo sí quisiera decirles, no fijémonos en los números, fijémonos que esos números representan personas, representan vidas. Y mira, de ciclistas nosotros tenemos un montón de casos, ¿no? Y por eso luchamos por la ciclovía. La mayoría de víctimas han sido niños, niñas, familias que han perdido la vida. Antes nosotros colocábamos bicicletas blancas en los puntos donde sabíamos que habían perdido la vida algún ciclista. Dejamos de colocar eso porque también hemos sido víctimas un poco de los vandalismos, han retirado las bicis, las han destruido. Pero lo que sí tenemos es en el sector sur de la ciudad, al lado del Colegio Cisneros, un pequeño graffiti pintado con una bicicleta con alas, que es en memoria de todas las víctimas. Y arriba de él está colocado los nombres y las fechas de fallecimientos. Y ya llevamos ahí solamente de los que nosotros conocemos como 12 nombres. No queremos poner más, o sea, ya no más. Y para no poner más nombres en ese mural, necesitamos la colaboración de todos. Yo me quiero quedar con eso, Nelly, porque creo que es suficientemente poderoso para decir que tenemos que ponernos en el lugar del otro, definitivamente. Y lo de este experimento también del que hablabas es importante porque entendamos que cuando uno sale está en desventaja, uno es carne y el otro es una carrocería. Y imaginemos cómo puede impactar en un cuerpo humano un golpe de esta naturalidad. Y también quiero mandarle un mensaje muy fuerte de abrazo a Belén, que ella estuvo pues víctima de este incidente, y realmente todo lo que implica la desesperación, la desazón, volveré a entrenar, volveré a hacer mis actividades normales, ¿qué pasa con esta persona? ¿Me ayudará a pagar estos costos de médico que no es un día, no son 2, no son 3, son semanas, quién sabe meses? Pero de aquí le mandamos un fuerte abrazo, y a ustedes como ciclistas también gracias, porque a través del activismo hacen posible que todos estos temas se visibilicen de mejor forma. Pero no solamente es sin duda, estimado Diego, David, perdón por cortarle, sin duda, estimado Diego, el respeto y la conciencia son sumamente importantes, ¿no? Nos podemos dar cuenta que, o sea, el tema de la seguridad vial es sumamente importante, porque obviamente a través de la política pública del GAN municipal de Riobamba se pueden modificar las leyes para que haya respeto, ¿sí? No solo a los ciclistas, sino a los peatones y a la sociedad en general, porque a la final todos tenemos derecho a la libre movilidad, pero hay también que tomar en cuenta que se puede poner en marcha proyectos como las supermanzanas, que conversábamos también con amigos y voceros de ciclismo, que las supermanzanas consisten en proyectos que han sido utilizados por Italia, por Noruega, Finlandia, en donde las mismas primero se planifica bien en donde tiene que ir un parque, los servicios básicos, y a partir de eso se empieza también a generar comercio. La misma dinamiza la economía y hace que a la final no todo la sociedad vaya al centro, es decir, permita una mejora continua y una mejor reorganización ciudadana. Eso, estimado Diego. Listo, gracias a David, gracias a Nelly por visibilizarnos. Gracias, buen día. Próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Así es.
realmente hay que tomar conciencia individualmente, no es cuestión solamente un tema de ciclistas, sino de todos. Y nos vamos con lo siguiente también para seguir abordando el progreso de Riobamba.